Los eventos que rodearon la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús nunca han dejado de sobrecoger a los cristianos. Más bien, ellos son o somos sorprendidos cada vez más cuando vamos creciendo en el conocimiento del gran amor de Dios mostrado a través de Jesús. Y ya que se acerca la Semana Mayor o Semana Santa, también descrita por algunos, me parece interesante que abordemos algunos interesantes datos cronológicos e históricos que se presentaron durante estos días en la vida de Jesús y cómo esto cambió completamente la historia. Expondremos hoy algunos hechos ocurridos durante el primer día de la Semana Mayor o Semana Santa, que también se conoce como el Domingo de Ramos. Y para ello quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 versículos del 1 al 5. Dice, se titula como la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces dice acá que es una entrada simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque Jesús necesita comunicar de manera contundente al pueblo que él mismo era el Mesías prometido, el rey ungido por Dios que él le había prometido, ¿sí? Fue una entrada también planeada, porque Jesús dio instrucciones precisas a sus discípulos para que todo se cumpliese conforme a las profecías antiguas. Por ejemplo, la que está en Zacarías capítulo 9, verso 9, que nos ilustra que dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces nos encontramos con que la multitud rindió algunos honores, tendió sus mantos en el camino, cortó ramas y las tendían también, y lo aclamó mientras él avanzaba. Los peregrinos cantaban y exclamaban al entrar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y mientras los corderos eran sacrificados en el templo, en esta ocasión ellos aplicaron estos cánticos específicamente a Jesús, como lo ilustra Mateo 21:9, que dice que la gente iba adelante y clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces la multitud, podríamos decir, que hacía un reconocimiento inconsciente sobre Jesús. Él era el Hijo de David, él era el Rey que viene en el nombre del Señor. Y luego, poco tiempo más tarde, mucha de esa misma gente estaría entre la multitud gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Otro acontecimiento interesante que nosotros podemos observar, lo encontramos en Lucas capítulo 19, verso 41, y es que Jesús llora. Jesús llora cuando entra cerca de la ciudad. Y lo hace porque, aunque Jerusalén parecía aceptarlo como rey, Jesús conoce los corazones y sabía que la mayoría de las personas no abrazaba la verdad de su persona y de su obra. Algunas promesas condicionales del Antiguo Testamento quedaron totalmente anuladas porque Jerusalén había escogido el camino del nacionalismo político. Rechazaban a Jesús como Mesías y como rey prometido. Y Jesús lanza una predicción entonces sobre la ciudad. ¿Sí? Dentro de poco tiempo los enemigos sitiarían a Jerusalén con vallado y finalmente no dejarían piedra sobre piedra. Jesús, entre lágrimas, exclamó: oh, si tú también conocieses lo que es para tu paz. Está en el verso 44. Y volviendo otra vez a Mateo capítulo 21, por allá en el verso 14, nos encontramos que Jesús pasó el resto de ese domingo ministrando en el templo. También como dato interesante que me gustaría mencionar. Ahora, dice Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, ellos se indignaron. Entonces encontramos que Jesús sanó a ciegos, a cojos. Él estaba también mostrando misericordia a los enfermos y necesitados, sanándolos aún en el día de reposo. Y aunque todos estos cánticos y exclamaciones de las personas indignaban fuertemente a los religiosos, Jesús habló sobre sí mismo o dio una respuesta a esto, por ejemplo en el Salmo 8:2. Él expresó ser digno de alabanza tal como conforme al Antiguo Testamento se tenía que dar solo a Dios. El Salmo capítulo 8, verso 1, por ejemplo, dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nos encontramos con que Jesús supo dar una respuesta muy acertada a cada uno de los eventos que en este domingo se fueron presentando. Y bueno, luego de estar en el templo al atardecer de ese primer día de la Semana Santa, Jesús regresa a Betania y quedó claro a todos, tanto a la multitud como a la jerarquía religiosa, que Jesús era el Mesías prometido. Podemos leer, por ejemplo, Juan capítulo 6, versos 14 y 15, donde nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, el pueblo tenía una idea, digamos, de Jesús como un rey militar, ¿no? Esperaban a un rey militar, a un rey político que restaurara el reino de Israel. Pero Jesús hizo una declaración interesante sobre sí mismo, que él era el Cristo, el ungido de Dios, que había de venir a traer libertad a los cautivos por el pecado y por el dominio de Satanás. Es importante también, o podemos aprovechar esta oportunidad para preguntarnos, bueno, ¿qué idea tenemos nosotros de Cristo? ¿Es el momento en el que Él ha venido a manifestarse ahora a nuestras vidas? Recordemos que muchos de entre la multitud lo aclamaron, muchos entre la multitud gritaron arengas sobre Jesús, algunas positivas, algunas por allí negativas, pero muchos, aunque parecía que lo aceptaban como el Mesías, como el rey triunfante que estaba entrando, pues más tarde sus corazones cambiarían rápidamente y llegarían a negarlo incluso. Es bueno que nosotros aprovechemos estos acontecimientos de esta Semana Santa para reflexionar. ¿Nos dedicamos solamente a hablar de Jesús? ¿Solamente a hablar de todas las cosas que Él hizo, como si fuéramos unos historiadores? ¿O nosotros verdaderamente estamos buscando tener una comunión íntima con Él? Porque lo que cambia nuestras vidas no es lo que sabes de Jesús, sino lo que vives con Jesús. Eso es lo que marca completamente la diferencia. Entonces Jesús sigue manifestándose cada día como el Mesías. Nosotros, por fe, debemos reconocerlo como tal para que la paz y la gloria que resonaron en el cielo se transformen en una experiencia personal y colectiva aquí en la tierra. Es aquí donde nosotros podemos también adentrarnos en el reto del día. ¿Estás listo para el reto de hoy? Comencemos. Piensa en una persona a la cual pudieras contarle lo que aprendiste acerca de la manifestación mesiánica de Jesús. Y aprovecha lo que también has aprendido para ir recordando y rememorando todos estos hechos maravillosos que te harán meditar y que serán de bendición también para la persona que has escogido para contarles, para compartirles. Porque estarás llevando la persona y la obra de Jesucristo al corazón de ese amigo, de esa persona. El desafío es que a través de compartir con alguien tus aprendizajes, puedas también profundizar en tu relación con Jesús y en que esto no solamente es un hecho histórico, no es solamente un hecho que está plasmado
en los libros, sino que es una verdad que vive dentro de cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas. Señor Jesús, damos gracias por tu preciosa y maravillosa obra. Llévanos a profundizar en nuestro corazón estas enseñanzas de tu obra, de tu gloria, de tu manifestación, y asimismo que podamos, Señor, adentrarnos en una comunión más íntima y mucho más profunda contigo, conocerte verdaderamente como tú eres y vivir experiencias maravillosas contigo. Pedimos ese poder, esa manifestación gloriosa en nuestras vidas, en tu nombre, Señor Jesús, y a través del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.